Muy bien. Buenas. Sí, ¿Sí? bueno, compañeros, Estamos. estamos acá en esta nueva entrevista del 22 de octubre para este proyecto de formación docente de economía política, principalmente desde La Matanza, que es donde nosotros militamos en el gremio de SUTEBA. Está a mi lado Daniel de Lucía, un compañero también del posgrado de Económicas, que viene con una amplia trayectoria investigativa y de Joaquín B. González como docente, pero el invitado de hoy es un compañero muy importante para nosotros, que es un compañero economista, es Pablo Anino, un compañero que ustedes deben haber visto en programas de streaming de las redes sobre el Círculo Rojo, ¿no? En, Radio con Voz, que es un conocido medio que difunde junto con otro también referente muy importante, Rosso, ¿no? De apellido Pablo, que hablan sobre la coyuntura que estamos atravesando. Esta coyuntura, a pocos días de las elecciones legislativas nacionales, habiendo tenido el resultado tan fuerte de la provincia de Buenos Aires, pero con una gran cantidad de electorado que no vota, estamos presenciando una situación política de transición hacia una evidente mayor devaluación, pero todo en los marcos de una gobernabilidad que los que ya tenemos unos años sabemos que la burguesía no es para quedarse tranquilo por el sufrimiento de las masas y del pueblo trabajador. Entonces, Pablo es magíster en economía. Ha publicado muchos artículos sobre el capital financiero a propósito de este acuerdo que hay entre el Tesoro de Estados Unidos y estos grupos económicos que aparecen vinculados de la banca internacional, que estarían a condición de seguir, lejos de todo protocolo, financiando una especie de ruleta rusa que no nos abandona desde la época de la dictadura militar. Por eso te damos la bienvenida, Pablo, y un compañero militante del PTS y de reconocida espalda con el IPS, ¿no? Que Daniel ahí va a contar algunos reconocimientos sobre este importante Instituto de Pensamiento Socialista. Bueno, Daniel, Pablo, buen día. Hola, Buen buenos día, ¿qué tal? días. ¿Cómo Buenos están? días. ¿Qué tal? Bueno, acá un poquitito, como explicaba Andrés, en el marco de lo que es estas entrevistas con economistas que estamos haciendo del Grupo de Economía Política de La Matanza, estamos intentando a Pablo Anino, que lo que todos conocemos porque hemos leído sus artículos de él en Izquierda Diario. Es, como dijo Andrés del IPS, que es un importante estudio, un importante centro de estudios, biblioteca, ¿no? Archivo de pensamiento socialista en el cual, como historiador, he trabajado en varias ocasiones. Pero yendo un poco al tema de lo que nos ocupa acá, aprovechando la presencia de un economista, vamos a hacer una serie de preguntas básicas sobre la situación económica argentina en el momento. La primera, un poco elemental si se quiere, es, a ver, para vos, Pablo, ¿qué representa en este momento Milei y su partido, su gobierno en el país? Una síntesis muy breve de eso. Sí, para mí mi ley representa, digamos, un intento del capital financiero internacional, o más precisamente el capital financiero imperialista, fundamentalmente de Estados Unidos, de producir una transformación regresiva de la estructura económica argentina, buscando ir a un modelo económico, o entre comillas, modelo económico eh, basado mayormente, más que en la actualidad, en commodities agrarias, en commodities mineras y liquidando resabios de industria poco competitiva del país. Eso en términos de estructura económica, en términos de las relaciones entre las clases sociales fundamentales, busca asentar una derrota y aplicar contrarreformas en el terreno laboral, quitando derecho a los trabajadores, flexibilizando más las relaciones laborales, precarizando más la situación del empleo. Es un intento de reorganización en función de lo que necesita el capital financiero imperialista y la gran burguesía argentina. Está bien, es una buena síntesis, digamos. En la misma línea también, como situando un poquito a la gente de dónde venimos, dónde estamos.
¿Qué balance vos harías de lo que fue la experiencia kirchnerista en el plano económico, ¿no? Y más que nada mirándola desde la actualidad, desde el resultado de la deriva que tuvo después, ¿no? En un gobierno centroderechista como el de Macri, y luego una vuelta así oscura con Alberto Fernández y actualmente con esta deriva de un gobierno ultraderechista económicamente como el de Milei. O sea, ¿qué balance harías de la experiencia kirchnerista mirándola desde el de hoy? Mira, a mí me interesa ese punto, tomarlo desde una perspectiva histórica. El desarrollismo latinoamericano, digamos que uno de los padres fundadores fue Raúl Prebisch, ¿no? Un tucumano, argentino, que presidió la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, hacia fines de la década del 40, principios de la década de 1950. La CEPAL es un organismo fundado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, eh, en el marco de lo que se produjo en la salida de la segunda posguerra, que es un mundo dividido entre un área capitalista y un área con influencia de la Unión Soviética, ¿no? Eh, en ese marco en el que el mundo capitalista había salido destruido y el mundo del área soviética en la crisis del 30 y después en la propia guerra, a pesar de la destrucción, sale relativamente prestigiado. Estados Unidos y Occidente impulsan estas comisiones para el desarrollo de los países, digamos, no desarrollados o no imperialistas, y en ese marco se ubica la CEPAL. Y la CEPAL y Raúl Prebisch producen una ruptura con la teoría económica que viene mainstream de Estados Unidos o anglosajona, de Keynes, de Adam Smith, de David Ricardo, en el sentido que los países latinoamericanos deberían buscar su desarrollo vía la industrialización, y para esa industrialización había que canalizar recursos que se sacaban de la renta agraria, la renta minera, para canalizarlos a la industria o a partir del ingreso del capital extranjero a nuestros países para volcar recursos a la industrialización. Eso después tuvo una crítica que después en todo caso podemos volver y desarrollar, pero decía que Latinoamérica, la caracterización que hacía Raúl Prebisch, tenía un problema de términos del intercambio. ¿Qué son los términos del intercambio? Es la relación entre los precios de exportación y los precios de importación. Decía Raúl Prebisch que Latinoamérica eh, exportaba materias primas cuyos precios aumentaban en el largo plazo en menor proporción que los precios de los bienes industriales que América Latina importaba. Es decir, era desfavorecido por los precios internacionales en el comercio mundial. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con el balance del kirchnerismo? En Latinoamérica, en la primera década del siglo XXI y en parte de la segunda década del siglo XXI, se vivió una situación extraordinaria. Los precios del intercambio, esos que Prebisch decía que en términos de largo plazo desfavorecían a Latinoamérica y que era una de las trabas para el desarrollo, se dio la situación contraria, producto del ingreso vigoroso de China al mercado mundial, pero también de India. Latinoamérica tuvo un ingreso, por un lado, muy importante de dólares por exportaciones que se acrecentaron, tuvo una situación favorable en los términos del intercambio, es decir, los precios de las materias primas, soja, cobre, mineral de hierro, depende de qué país uno quiera tomar, aumentaron enormemente en relación a los precios de los bienes que se importaban. L- Los países tuvieron superávit comercial, tuvieron dólares en las reservas del Banco Central, y eso suponía, si en la época de Prebisch la situación contraria suponía una traba al desarrollo, esta situación nueva, extraordinaria, de ingresos, de recursos a través del comercio exterior,
Si bien no indicaban la posibilidad inmediata del desarrollo, sí indicaban una potencialidad. Había recursos para promover el desarrollo. Bueno, el kirchnerismo, que se proponía como neodesarrollista, como un gobierno post-neoliberal, como un gobierno en favor de la industrialización del país, no logró ninguno de estos preceptos en los 12 años de gobierno. Me estoy refiriendo hasta el gobierno de Cristina Kirchner de 2015. Es decir, la economía argentina sale de este ciclo extraordinario más primarizada, sale de este ciclo extraordinario también endeudada, a pesar de que se había promocionado el desendeudamiento, sale endeudada, es cierto, con una composición de la deuda donde tiene más importancia la deuda en pesos que en dólares, al menos hasta la salida de Cristina del gobierno. Y después, en términos de industrialización, si bien la industria crece durante los gobiernos kirchneristas, no hay un proceso de industrialización en el sentido del nacimiento, de la creación de nuevas industrias, como si había sido en el periodo de la década de 1940, 1950, 1960, donde más allá de las críticas que uno puede hacer de una perspectiva marxista, anticapitalista, a lo que fue ese periodo de industrialización sustitutiva en Latinoamérica, en el siglo XXI no hubo nada parecido a eso, es decir, la industria creció, apareció algún nicho industrial nuevo, pero no hubo industrialización en el sentido de una ampliación de las fuerzas productivas industriales de gran escala con el surgimiento de nuevas industrias, de nuevas capacidades, en condiciones extraordinarias, donde había recursos, si se quiere, que se obtenían del comercio exterior. Entonces no hubo desarrollo, no hubo industrialización, hubo reprimarización de la economía porque crecieron fuertemente sobre todo los sectores agropecuarios y es decir que no hubo en síntesis un cambio de la estructura productiva en sentido, se quiere, progresivo de ampliación Ujú. de capacidad, de ampliación productiva, que proyecte a la Argentina hacia el futuro. En términos de las relaciones entre las clases sociales, podríamos decir que el kirchnerismo mantuvo gran parte de la estructura legislativa que facilitó la precarización y la flexibilización laboral durante la década de 1990. Eso tiene una gran muestra en el Estado Nacional. Bueno, yo soy empleado público, aumentó enormemente la precarización durante el kirchnerismo, digamos, una de las piedras angulares de la política neoliberal en términos de derechos laborales fue extender la precarización. Bueno, el kirchnerismo en términos de relaciones laborales mantuvo en pie los fundamentos del neoliberalismo en términos de precarización y flexibilización laboral. Y después hay una discusión también que es interesante en términos de las empresas públicas. No se produjo un proceso de nacionalización de empresas públicas, digamos, como podría haber sido el primer peronismo, o una ampliación de la capacidad del Estado. Sí, el Estado amplió sus políticas públicas dinerarias, ¿no? Asignación universal por hijo, etcétera, pero no volvió al Estado todo aquello que el peronismo menemista había privatizado. En algunos casos, cuando hubo reversión de algunas privatizaciones, en general la lógica fue siempre muy parecida. Eran privatizaciones donde las empresas que habían tomado el control de las empresas extranjeras, mayormente habían tomado el control de las empresas públicas, habían tenido una política de vaciamiento, de saqueo. Caso Aerolíneas Argentinas, caso Aguas Argentinas.
Bueno, la propia YPF. La propia YPF muestra primero a los Kirchner durante el gobierno de Menem, habilitando la privatización, ¿no? Eh, ahora no se me fue el nombre, pero uno de los de quienes fue funcionario de Cristina Kirchner, fue miembro informante en el Congreso durante la década del 90, cuando se produjo la privatización de YPF. Esa privatización de YPF cayó en manos de Repsol. Repsol produjo un vaciamiento de la empresa y después, durante primera década del siglo XXI, tenemos una política errática del kirchnerismo en relación a la política energética, en particular en relación a YPF. Recordemos que primero produjo la argentinización, que le llamó de YPF, que fue el ingreso de la familia Eskenazi, que tenía negocios en Santa Cruz con el Banco de Santa Cruz privatizado y otros negocios. El kirchnerismo facilitó el ingreso de la familia Eskenazi a Repsol de una manera muy fraudulenta, que fue que la familia Eskenazi no puso un peso, no puso un dólar y compró sus acciones en Repsol a partir de un compromiso con Repsol de que las ganancias futuras que obtendría YPF, la familia Eskenazi las iba a utilizar para pagar su deuda por la compra del capital, de parte del capital accionario de YPF. Ahí Y te quiero eso, hacer una pregunta, sí. Pablo, pero si termina la idea porque me parece que da justo el pie por lo que estás hablando de la industrialización y YPF. Bueno, no, lo que quería decir que después, cuando YPF siguió sujeta al saqueo de Repsol, ya con los Eskenazis como socios, se produjo una nacionalización tardía. Se la llamó nacionalización. No fue una estatización, fue una nacionalización tardía, cuando ya era evidente que si no iba a las ruinas YPF, es decir, como fue como el manotazo de ahogado el que hizo Axel Kicillof, que fue retomar el control de YPF. No digo que no fue una acción que implicaba hacer un daño a un capital extranjero muy importante, pero fue una acción limitada en el sentido que el Estado no es que no se generó una empresa pública estatal, sino que el Estado tomó el control del capital accionario, del 51% del capital accionario de YPF. Así se produjo una nacionalización de las acciones, no una estatización de la empresa. Eso, por ejemplo, es un ángulo frágil ahora, por ejemplo, si en el futuro un gobierno como el de Milei o otro quisiera avanzar en la privatización, es entre comillas, no digo que sea fácil, pero el trámite es más rápido que si fuera una empresa directamente pública, estatal, ¿no? Bueno, Sí, los eskenazis, después cuando se produce esa nacionalización tardía de YPF, ¿qué hacen? Van a accionar contra Argentina a través de la venta de sus derechos de reclamo en España a través de un fondo buitre de abogados que ahora está reclamando en Nueva York que Argentina indemnice a, a un fondo buitre que tiene en sus manos los derechos de Eskenazi por las acciones de YPF que le fueron sustraídas o expropiadas, cuando Eskenazi no había puesto, la familia no había puesto Bien. un centavo, ¿no? Eh, Otro elemento también para finalizar lo que quería decir sobre esto es que Repsol fue indemnizada. La empresa española que saqueó los recursos del país fue indemnizada. Habría que recordar que Axel Kicillof en aquella ocasión dijo: Repsol debería indemnizar a Argentina por los pasivos ambientales que generó, y eso no ocurrió. Después, ok. finalmente, a través de una operación de mercado con el capital financiero internacional, Kicillof terminó indemnizando a Repsol. Está bien, Pablo. Entonces, sí.
Sí, no, está bien, los aspectos menudos de este proceso son muy interesantes, pero por un cuestión de un poquito de tiempo, ¿no? Mm. Si Andrés quería un poquito irme a echar algo que seguramente también está relacionado con todo esto que Yo, veníamos hablando. yo, gracias, Daniel. Lo que quería aprovechar que aprovecháramos de Pablo, ya que estamos en una situación de, digamos, de un curso de preparación, de formación, de transversalidad, independientemente de la especialización del docente, en economía política por lo patrimonial que tiene en la historia de la economía el rol del Estado y el derecho de las masas del pueblo a dirigir la economía. Ayer comentábamos con vos, a propósito de que estamos en el bloque de preguntas del kirchnerismo, la presentación ya vieja, pero que forma parte de este año, del libro de Alejandro Berkovich, sobre el país que quieren los dueños. Este libro, que ha tenido una trascendencia incluso antes de la Feria del Libro, es un libro que, a propósito también de la presentación de tesis de, digamos, de hace muchos años del actual gobernador Axel Kicillof del 2007, en un nuevo libro sobre el tema de la economía, bueno, él fue invitado, Axel Kicillof fue invitado, y la verdad que pudimos ver en el video, el 17 de octubre pasado, donde había una amplia base peronista, que estaba tomando testimonio de parte de un economista que había sido alumno de Axel Kicillof, contemporáneo quizás de muchos de nosotros, incluso estuvo con Miriam Breckman, escuchando las verdades de quienes dirigen este país. Entonces, hemos hecho un registro de la bibliografía que tiene Axel Kicillof, que si bien es académica, es pasada y no es actual. Está bien, está llevando funciones que desde su Ministerio de Economía hasta la actual gobernación lo tienen ocupado. Pero desde el año 2019, cuando estaba terminando el macrismo, que no se aclaraba, justamente en una entrevista que le hace el mismísimo Alejandro Berkovich, ¿no? Y Pigna desde un lugar mucho más conservador, pero no por eso crítico, desde la derecha de los medios, el tema de cómo enfrentar esto de la economía, la industrialización, a sabiendas de que tenemos grandes tradiciones de estudios, Aldo Ferrer, Ariel Dorman, Jorge Schwarzer, los mismos estudios históricos de Milcíades Peña sobre la mentada industria argentina. Te queríamos meter en este debate, porque en verdad lo que estamos viendo es que, y sobre todo porque tuvimos acceso a un libro que también se presentó este año de un compañerazo que queremos mucho acá porque ha venido a La Matanza, y sobre todo en épocas de pandemia, para la formación docente, Juan Duarte, Esteban Mercante, tu compañero economista, y otros escritores más, Extractivismo en la Argentina. Cristina, desde que antes que estuviera detenida hasta ahora, tuvo vaivenes con respecto a un tipo de industrialización extractivista que el kirchnerismo, digamos, dio pie, pero que no tiene mucho impacto en el trabajo. Entonces, a propósito de las elecciones, no hay un plan industrialista de parte de la burguesía. No se hace cargo el principal mentor de una crisis dentro del PJ, que es Axel Kicillof. Y están apareciendo bibliografías que están apuntando, sobre todo desde el campo de la izquierda, a este gran problema que, bueno, va a profundizar un poco Daniel. Pero queríamos ver cómo podías explayarte en este debate que tenemos con el Partido Justicialista, si realmente son tan distintos a Milei en los términos de una independencia económica, de una soberanía, etcétera, etcétera, en lo que es el valor agregado. Yo quería agregar algo a lo que dijo Andrés, ya un poquito enganchando con lo que dice Andrés. Una de las preguntas, ¿no?, que teníamos pensada también es desde una perspectiva socialista, ¿qué aporte, qué plan posible, creíble, factible puede haber como propuesta para ampliar la matriz productiva, que es un poco lo que el kirchnerismo no amplió en su periodo? Sí, digamos, antes mencioné algunos elementos de balance de lo que fue el kirchnerismo, la falta de desarrollo, la falta de industrialización, los límites en relación a las empresas privatizadas, la preservación de gran parte del entramado legislativo que facilitó la precarización y la flexibilización laboral. eh, en términos de práctica, bueno, incluso hasta ha sido sujeto de crítica la falta de política
industrialista por parte de Matías Culfas, bueno, que fue ministro de producción en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Él mostró sus propios límites en la gestión, pero escribió un libro, Los tres kirchnerismos, donde justamente uno de los aspectos que critica fue la falta de políticas en términos de industrialización. Em, yo creo que no hay ningún sector del gran capital argentino, de la burguesía argentina, que esté interesado en llevar adelante. Uno puede ubicarlo en términos de llevar adelante la industrialización del país, o en términos más genéricos podríamos decir impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas del país, porque bueno, dentro de la lógica capitalista lo que importa es la ganancia, la obtención de ganancias, pero dentro de esa lógica capitalista en particular, en los países atrasados, con rasgos semicoloniales como el argentino, las burguesías locales en general están muy entrelazadas a los intereses del capital imperialista. Entonces, antes de formular un programa, antes de tener un plan de desarrollo, esta relación estrecha entre la gran burguesía y el capital imperialista, estos días lo vemos de manera muy gráfica con la relación que está entablando el gobierno de Javier Milei, totalmente arrastrada con el gobierno de Donald Trump, es un problema de clases sociales en primer lugar, diría. Después, en términos económicos, uno podría hacer mención a un factor histórico. Argentina se incorporó tardíamente al mercado mundial capitalista, se incorporó como proveedor de materias primas agrarias, y a lo largo de la historia fue reproduciendo ese mismo esquema con algún, se quiere, intervalo donde también se promovió la industrialización. La década de 1930, 1970, podríamos decir, modelo de industrialización sustitutiva, que de todos modos dio como resultado una industria atrasada y dependiente del capital extranjero. Si uno observa la industria argentina, gran parte es de propiedad extranjera, digamos, para decir algo. ¿Cuál es una de las principales ramas industriales? La industria automotriz. ¿De quién están en manos las centrales, las terminales automotrices? Bueno, 100% están en manos extranjeras. Entonces quería graficar el problema ese de social, de las clases sociales. Después, en términos de programa, de, de proposición hacia adelante, de plan hacia adelante, eh, no existe plan ni de desarrollo ni mucho menos de desarrollo industrial. Lo que existe es una idea algo fantástica, es decir, con poco asentamiento en la realidad, de promover la expansión de Argentina en el mercado mundial a través de la exportación de commodities. Bueno, el libro de extractivismo que mencionaban de Juan Duarte, Esteban Mercatante y otras compañeras y compañeros, bueno, grafica las consecuencias ambientales, los actores que se benefician de eso, hace una crítica marxista del extractivismo, pero podríamos decir que ese extractivismo no solo tiene el problema de que no busca diversificar la estructura productiva, es decir, que no se base solo en exportar soja, maíz, trigo, limones, oro, cobre, litio, lo que fuera. eh, Ese problema es un problema en sí mismo que primariza la economía, no la diversifica, sino que también poco busca eventualmente canalizar esos recursos que se obtendrían potencialmente del mercado mundial exportando soja, maíz, oro, cobre, litio, a un plan de desarrollo. Hoy el objetivo de ese extractivismo, y en eso hay un consenso, digamos, transversal en el peronismo, el macrismo. Recordemos que decía Argentina se tiene que convertir en el supermercado del mundo, decía Macri, una idea
de vender productos, alimentos con base agropecuaria. Eh, Matías Culfas también, en el gobierno de Alberto Fernández y antes de asumir, eh, proyectaba todo el tiempo cuánto Argentina podría exportar de minerales, de productos agropecuarios y cuánto superávit podría tener el comercio exterior. ¿Y todo para qué? Para que esos recursos que Argentina obtiene en el comercio exterior sean volcados a pagar la deuda. Es decir, Argentina, uno podría decir, bueno, aceptemos por un momento que necesitamos desarrollar la producción con características extractivistas en Argentina, es decir, producir commodities para el comercio exterior, incluso aceptando, cosa que yo creo que no es correcta, que eso tiene zonas de sacrificios, ¿no? Como menciona el libro y como también grafica muchas veces Maristela Svampa, que trabajó mucho estos temas. Eh, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué beneficios para el país? Bueno, ninguno. El objetivo es pagar la deuda externa. En general, esos commodities agrarios o mineros, el trader está en manos del capital extranjero, el sector agropecuario está mayormente en términos de exportaciones en manos del capital extranjero, la minería está íntegramente en manos del capital extranjero y esos recursos llegan al país, el Banco Central los transforma en reservas eventualmente y por la otra ventanilla se van en pagos de deuda, por la ventanilla se van en remisión de esas mismas empresas extranjeras que hacen sus ganancias acá, pero las quieren enviar a sus casas centrales. Entonces, y se va también en fuga de capitales, que hoy estamos viendo un esquema de estos, ¿no? De un país que se endeuda fuertemente, esa deuda queda como una hipoteca para las futuras generaciones, que va a tener consecuencias en menores presupuestos de salud, de educación, y los dólares que envían, por los cuales el Estado se endeuda, los captan mayormente un sector reducido de la burguesía, de la élite económica, de la élite empresarial, comprando dólares y produciendo lo que se llama formación de activos externos, es decir, dólares que se van del circuito económico argentino o abajo del colchón o mayormente a guaridas fiscales en el extranjero. Entonces, si uno quisiera pensar un modelo alternativo, una alternativa de desarrollo, creo que primero habría que cuestionar fuertemente la deuda externa argentina. Es una deuda fraudulenta o lo que se llama deuda odiosa. La deuda odiosa en términos de la doctrina jurídica internacional tiene dos aspectos centrales. Es deuda que fue tomada contra los intereses de la nación o del pueblo de la nación y es deuda que fue tomada o otorgada por parte de los acreedores a sabiendas que eso era así y a sabiendas que era imposible de pagar. Es decir, constituye un mecanismo de dominación imperialista, la deuda externa. Entonces, no hay plan de desarrollo, no hay vías de mejorar las condiciones de vida, de mejorar la salud, la educación, los salarios, si no se impugne, si no se produce un desconocimiento soberano de esa deuda. Es decir, pensar alternativas de desarrollo yo creo que deberían partir de eso, porque Argentina no es que faltan dólares, yo siempre digo, no faltan dólares, sobran fugadores y sobra saqueo con la deuda pública. Argentina en el siglo XXI tuvo superávit comercial en el más del 90% de los años, es decir, tuvo un ingreso. Hola, ¿qué Bueno, tal? Bueno, sí, sí. Sí, la idea, Pablo, es también un tema que nos importa mucho a nosotros, que es que nos des tu opinión sobre qué importancia tiene la formación docente. Nosotros venimos justamente del sindicalismo docente, de la docencia, el tema de la economía política, ¿no? Quiero que opines eso justamente desde tu enfoque político, por otra parte, de tu posicionamiento socialista, etcétera. ¿Qué importancia le ves vos hoy para la formación docente, incluso de la militancia docente también? A la economía política.
Mira, yo creo que es central tener un conocimiento de la economía política. Creo que es central también desmitificar la economía. En general, en las universidades se enseña la economía como una ciencia dura, como si fuera la matemática, la física, y por lo cual negada al acceso popular o al acceso de la clase trabajadora, por lo cual yo creo que desde una perspectiva marxista, crítica, hay que buscar los caminos, las vías de acceso para que todo el mundo, toda trabajadora, todo trabajador, pueda tener los rudimentos elementales para discutir de economía. Es decir, desmitificar como si fuera algo de especialistas que te dicen el ajuste hay que hacerlo porque es necesario, porque surge de un modelo económico. Mentira. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de acceder a, a la formación para, para poder dictar clases de economía política? Yo creo primero que es muy importante considerar que no es un objeto de arqueología la economía clásica. No solo la crítica de la economía clásica o de la economía política de Marx, que creo que es fundamental para entender la economía desde una perspectiva de los oprimidos, de los explotados, sino creo también que es muy importante tener una visión histórica del pensamiento económico, de la evolución o del desarrollo del pensamiento económico, es decir, conocer los clásicos, conocer a Smith, conocer a David Ricardo, conocer a Marx, conocer la economía neoclásica, que es la base de después de lo que fue el neoliberalismo o el mainstream económico, conocer la vertiente austríaca de la economía neoclásica y conocer en esa vertiente austríaca y conocer, porque ahora es de relevancia por sus derivaciones posteriores y porque la reivindica Javier Milei, conocer que esa economía neoclásica y que su vertiente austríaca, pero también su vertiente francesa, su vertiente inglesa, aparecen al mundo, sacan credenciales de teoría, entre comillas, diría yo, económica, a partir de un foco fundamental en atacar al marxismo. Es decir, que parte de la ciencia económica que hoy se difunde en las facultades, que es mainstream en las facultades, y eso después permea a los colegios secundarios, etcétera, se constituyó para atacar al marxismo. Y eso no porque lo diga yo o porque lo diga algún marxista, sino que un historiador erudito del pensamiento económico, que es Eric Roll, que no era marxista, no era de izquierda, más bien era un conservador, pero un estudioso de la evolución del pensamiento económico, en su historia de las doctrinas económicas, él, que es un conservador, que se ubica más bien de ese lado de la historia, dice el marginalismo y la teoría económica neoclásica, que de vuelta, insisto, es mainstream y permea lo que leemos en los diarios, permea lo que se difunde en las universidades, en los colegios secundarios sobre economía. Ese historiador, Eric Roth, dice la economía neoclásica se funda para atacar al marxismo. No solo atacar al marxismo por un problema de la teoría del valor trabajo, que en sus derivaciones y llevada hasta el final, como decía Marx, da cuenta, explica la explotación capitalista, es decir, que vivimos en un sistema basado en la explotación de una mayoría de la clase trabajadora, que es la mayoría de los habitantes de la población del mundo, por una minoría capitalista, sino que dice Eric Roll que esa teoría había empezado a permear en la clase trabajadora. La clase trabajadora del centro europeo se había empezado a apropiar de esa teoría como
una herramienta poderosa de la emancipación. La teoría marxista de la explotación, bueno, el manifiesto comunista, el capital de Marx. Entonces, me parece muy importante para la formación docente tener una visión de la historia del pensamiento económico, tener una visión de Keynes situada en la historia económica, en la crisis del 30, en el intento de salvar al capital. Keynes va a hacer una crítica de la teoría neoclásica, del libre mercado, el mercado autorregulado, va a poner el Estado un rol central en la economía, pero lo va a hacer, aunque desde el punto de vista histórico capaz que hoy se ve como progresivo, y en términos relativos al liberalismo en algún aspecto lo es. Keynes dice hay que salvar al capital y el rol del Estado es salvar al capital, no salvar al trabajador, aunque después eso implique medidas de intervención estatal que eventualmente puedan tener algún elemento de beneficio indirecto para la clase trabajadora. Entonces me parece que para la formación docente es importante eh, tener como una localización histórica del desarrollo del pensamiento económico. También me parece importante pensarla desde el punto de vista epistemológico, metodológico, distinto a cómo se piensa la economía tradicionalmente, como decía antes, piensa, y eso fue el aporte que hizo la economía neoclásica, como una ciencia dura, como la matemática, como la física, como la química, no decir, reponer que es una ciencia social, y que en toda modelo económico, en toda discusión económica, en toda agenda económica, en última instancia hay una discusión de intereses sociales entre dos clases antagónicas, entre la clase trabajadora y la clase capitalista. Entonces, historizar me parece darle valor a la teoría, tener una visión de todos los pensadores o de los principales que estuvieron a través de la historia del pensamiento económico, me parece clave. Y después también me parece clave que pensar la economía no en abstracto, sino también situada en los debates actuales. A eso, si se quieren, y ya cierro, le agregaría también que me parece importante el estudio del desarrollo del pensamiento económico latinoamericano, del desarrollismo, el dependentismo latinoamericano, eh, también el pensamiento económico marxista. Ustedes mencionaban antes a Milcíades Peña, pero hay otros referentes, ¿no? También que abordaron temas históricos y económicos. Bueno, Nahuel Moreno tiene una periodización que uno la puede tomar de la historia económica argentina. Bueno, hay otros pensadores también, por lo cual me parece también que hay que abrevar en la historia del pensamiento económico latinoamericano. Bueno, Ok, Pablo, gracias. Y ahora que me querías, Andrés, hacer sí, unos sí, comentarios. muy bien. Mira, Pablo, nos parece muy importante ubicarte en esta última pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la identidad del propio PTS dentro del FITU, una opción socialista que está en debate dentro del FITU y que, bueno, nosotros tenemos una tradición de plenarios sindicales combativos ante la losa burocrática de un rol nefasto de la CGT, en una serie de acontecimientos históricos, porque la verdad que las masas, los trabajadores se han impuesto siempre en acontecimientos donde la CGT lamentablemente va por detrás por el problema de sus conducciones. Pero hablando de esto, estamos hablando de La Matanza, el segundo cordón industrial del Gran Buenos Aires, el principal aglomerado urbano frente a lo que es Córdoba, lo que es el Gran Rosario y las economías regionales de la Patagonia, Cuyo y el noreste, con la situación de frontera, de la triple frontera con Paraguay, Brasil y Uruguay. Vos sos especialista en capital financiero y acá estamos atravesados en La Matanza por un crimen de tres hijas de nuestras, de jóvenes, por el narcotráfico, que nosotros en nuestra temprana formación siempre nos dijeron que en la etapa decadente, nuestros grandes maestros, porque nombraste a Nahuel Moreno y a varios, en la etapa decadente, ¿no? Por esta máxima de Lenin, del imperialismo
El capital financiero busca autonomizarse de las relaciones que implican directamente un compromiso y una respuesta recíproca que no da por la explotación capitalista con las masas obreras del mundo. Entonces, estamos hablando de 2 millones de habitantes acá en la Argentina, un distrito eminentemente obrero. Estamos atravesados en un impacto en las escuelas y en comunidades por lo que ha sido el uso del narcotráfico en el castigo atroz a dos jóvenes que son parte del futuro, que fueron parte y como muchas son parte del futuro de nuestros alumnos que están actuando ya en política. Y que es muy importante para la militancia y la formación docente tener en claro ciertos patrimonios de lo que es el derecho a intervenir en economía. Nosotros estamos en emergencia educativa, principalmente en La Matanza, principalmente en Moreno y en Merlo, distritos donde hay mucha recepción de población por exclusión de las políticas económicas, y la disputa no es solamente con Milei y sobre todo con Milei, sino también con Kicillof y todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, porque ya desde el Congreso Pedagógico del 84 no se invierte en educación, no se crean escuelas. Las maestras están trabajando a destajo en zonas de mucha población. Tenemos referencias como Romina de Luca, que supo también hablarnos muchísimo de los aspectos históricos de la tendencia en un debate, si hay o no, digamos, precarización o privatización de la educación. Nosotros creemos que son las dos cosas. Referencias, porque estamos hablando de un curso de formación, ¿no? De Laura Marrone, una querida e histórica compañera que nos alerta de las luchas docentes a propósito de la constitución de SUTEBA en 1988, en la década del 50, 60, 70, cómo se peleaba por una independencia de los trabajadores de la educación, el derecho y el fundamento que tiene la multicolor de pelear por sindicato independiente. No nos olvidamos por el diálogo que tenemos que tener con la base peronista, porque en SUTEBA nosotros siempre tenemos una cuestión constituyente de debate con el peronismo, precisamente fraterno en cuanto a las bases de compañeros por lograr una unidad de acción, de estos dos libros que vos nombraste de Matías Culfas, que no nos cansamos de decir de que siendo peronista, reconociendo una política de colaboración de clases, es bastante crítico y reconocido en muchos campos trotskistas de izquierda de que está haciendo una discusión dentro del peronismo, no sé hasta qué punto, que es importante que la escuchemos desde el marxismo argentino. Otro libro que nos parecía importante es el libro que estuvimos descubriendo, que ya es viejo, 2014, de Bruno Nápoles, que a vos no te debe extrañar por el dominio del capital financiero a propósito de la historia de los trabajadores en la Bolsa de Comercio y de Capitales de Argentina, ¿no? Y un libro fundamental, que nos pareció a mí una exquisitez, pero hay que tomarlo porque se trata de formación docente que no tiene que estar ajena a la base docente, es el libro que me regaló nuestra querida Nati Hernández, que es un libro de uno de los referentes máximos que tuvimos en la vieja juventud del MAS, Emilio Olvamonte, que junto con Matías Mayelo tiene todo un reconocimiento de que, a pesar de que el título puede asustar, habla de la estrategia política de la clase obrera como patrimonio de lo que condicionó la aparición de Keynes, sobre todo el programa de transición, cómo se constituye un sujeto. Y es un libro que también lo tenemos en un contrapunto con otro libro importante, que es el libro de Roberto Sáenz, que supieron estar juntos en el viejo más, sobre el marxismo y la transición socialista, donde acá vuelve a rebanarse uno los sesos en la discusión de el sujeto que necesitamos. Es decir, cuando hablamos de sujeto en ciencias sociales, estamos hablando de cómo, como docentes, nosotros hacemos constitución desde la cultura, desde la enseñanza, desde la política, del derecho que tienen las masas para constituirse en un factor de poder frente a lo que ya Alejandro Berkovich está denunciando. ¿Quiénes son más allá el perfil psicológico de Milei, quiénes son los verdaderos dueños de la Argentina? Por eso queríamos preguntarte sobre la propuesta del PTS, sobre la propuesta de la política que tenemos. Seguimos mucho a Miriam Bregman en cuanto a una suerte de tradición que está tomando desde el viejo Luis Zamora, que la llaman de todos lados.
Entonces hay mucha juventud que la está escuchando. Te dejamos tranquilo en la última pregunta y si se corta nos vamos despidiendo, pero te vamos a reclamar en otra ocasión. Te escuchamos, Pablo. No, yo antes les decía que me parece que cualquier perspectiva de desarrollo, de mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, de emancipación de las potencias imperialistas, tiene que partir de un desconocimiento soberano de la deuda externa, que es una deuda fraudulenta, una deuda odiosa, porque ahí uno puede obtener recursos para reorganizar el país sobre nuevas bases, reorganizar el país en una perspectiva de desarrollo de las fuerzas productivas. Argentina cuenta, a pesar del balance crítico histórico que nosotros hacemos sobre el devenir de la Argentina capitalista, cuenta con un aparato científico importante que se ve en el CONICET, en INTA, en INTI, bueno, en el propio eh, ministerio, organismo de ciencia, pero bueno, en las universidades, en la importancia que tiene la educación pública, decir que hay herramientas, hay como, entre comillas, como le dicen los liberales, capital humano para el desarrollo del país, pero requiere que cortar con ese saqueo que se produce a través de la deuda externa. Después, yo les decía antes también que Argentina, los ciclos de endeudamiento son acompañados por ciclos de fuga de capitales. Argentina es una máquina de fugar capitales al exterior, a paraísos fiscales, o a Suiza o Estados Unidos, y esa máquina de fugar capitales está en manos de los bancos y la lleva adelante los grandes empresarios, los más ricos del país. En Argentina tiene alrededor de 400.000 millones de dólares, casi un PBI fugado en el exterior por los grandes capitales. Hay investigaciones históricas del Congreso de la Nación del 2001, como la fuga de capitales se instrumentó a través de lo que ahora es el Banco Santander, entonces Banco Río, a través del Banco Bilbao Vizcaya, a través del Citibank, y fue ejecutado por el gran empresariado argentino. Es decir, que hay que repatriar esos capitales, y si se oponen a la repatriación de esos capitales, hay que tomar el control del patrimonio de esa gente que vació el país durante las últimas 4 o 5 décadas por lo menos. Yo creo que también hay que nacionalizar el sistema bancario, porque el sistema bancario en Argentina no es un instrumento para promover el crédito para la vivienda, para la primera vivienda, para que la gente mejore sus condiciones de vida, pueda acceder a consumo de bienes duraderos, sino que es una máquina de especulación financiera y que facilita la fuga de capitales. Yo mencioné lo de 2001, hay otra investigación del HSBC 2014, también en el Congreso de la Nación, cómo facilitaba la fuga de capitales. Hay un libro sobre cómo JP Morgan, que ahora es un actor central en la economía argentina, el principal banco estadounidense, facilitó la fuga de capitales de grandes empresarios argentinos al exterior de manera fraudulenta. Entonces hay que nacionalizar la banca para ponerla al servicio del desarrollo, para ponerla al servicio de que todo el mundo tenga acceso al crédito barato para la primera vivienda, para bienes durables, incluso si se quiere para vacacionar. Eh, el comercio exterior también argentino está dominado por Bunge, Cargill, empresas estadounidenses, por Costco, que es China, y todo el tiempo especulan con el dólar. Recordemos que el ministro Caputo les habilitó una ventana extraordinaria de unos pocos días donde se ganaban 1.500 millones de dólares para aportar, entre comillas, dólares a la economía argentina, porque ellos tienen casi un oligopolio de los dólares del comercio exterior. Entonces hay que terminar con ese oligopolio especulativo contra las condiciones de vida, porque sabemos que presionan siempre por una devaluación, y las devaluaciones destruyen el salario y las condiciones de vida. Entonces hay que nacionalizar el comercio exterior y ponerlo en mano y gestión de los trabajadores, igual que la banca. Y de conjunto yo creo que hay que pensar una planificación democrática de la economía, una planificación donde puedan participar eh,
todas las organizaciones democráticas existentes, como pueden ser las asambleas del SUTEBA Matanza, asambleas de trabajadores en organismos públicos que, como ahora, que defienden sus lugares y sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales, o también asambleas de ambientalistas, bueno, que haya un fuerte proceso de planificación democrática de la economía, y esto necesariamente requiere una ruptura con el capitalismo, la apropiación del gran capital, es decir, en perspectiva requiere la planificación socialista y un gobierno obrero para la Argentina. Bueno, el tiempo es tirano, como decimos en la radio, y todo esto requiere una discusión y tiene muchas derivaciones, pero bueno, Bueno. hasta acá quería exponer la Muy, propuesta, Dani. muy, muy bien, Pablo. La verdad que te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás ahí convocado por otro medio. Y bueno, Pablo, lo mismo el saludo para Mercantén, de tu compañero economista, del IPS, del PTS, porque bueno, nosotros vamos por un debate, formación con los compañeros peronistas desde la izquierda en el seno de lo que es el distrito de La Matanza, ¿no? Y del SUTEBA. Te agradecemos mucho. Te mandamos un saludo, Daniel, ¿te estás despidiendo también? También, por supuesto. Gracias, Bueno, gracias, Pablo. Interesante todo. bueno, un Bueno, abrazo grande, Daniel, un abrazo grande, Andrés, y bueno, nos vemos pronto. dale, nos estamos viendo. Gracias, compañeros. Hasta luego.